hermanos, para mí es un gozo, un placer poder estar aquí con ustedes en este día y para traerles el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y en este día estaré compartiendo acerca de 5 características que debe tener la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana. ¿Cómo debe ser la iglesia de Jesucristo? Bueno, vamos a ver a través de estas 5 características cómo es que debe ser la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo la formamos cada uno de nosotros, de tal manera que nosotros somos los que tenemos que ser así como nos lo especifica la palabra de Dios. Muy bien, voy a pedir que abramos nuestras Biblias en la carta a los Efesios en el capítulo número 5. Capítulo 5, verso 27 de la carta a los Efesios, y nos dice la palabra de Dios así. Efesios 5, 27, repito la cita bíblica para que todos la tengan allí a la mano en su Biblia, hermanos. Es la santa palabra de nuestro Dios que nos dice de la siguiente manera. Amén. Dice la Escritura, Efesios 5, 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oremos. Señor nuestro Dios, pedimos la gran dirección y la guianza de su Santo Espíritu, que nos conduzca y que nos guíe en su palabra para poder entender y para poder comprender tu palabra. En el nombre glorioso y santo del Señor Jesucristo. Así lo pedimos, nuestro Dios. Amén. Muy bien, hermanos. Por supuesto, hermanos, que como iglesia de Jesucristo, dice la Escritura que el Señor Jesús se la presentó a sí mismo. A sí mismo. ¿Cómo? Como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. O sea, de tantas cosas sucias, malas, perversas, equivocadas que hay en este mundo, pues Dios quiere que como iglesia seamos diferentes, que demos buen ejemplo y buen testimonio y que reflejemos pues la luz de Jesucristo, porque ciertamente nuestro Señor Jesucristo lo dijo claramente en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero dijo el Señor Jesús, yo soy la luz del mundo, pero en Mateo 5, 14 al 16 está diciendo, y vosotros sois la luz del mundo. O sea, porque si Jesús es la luz del mundo, lógico es que también nosotros los que hemos creído en Él, seamos la luz del mundo. También. Y como luz tenemos que reflejar pues una buena conducta, un buen testimonio. Y dice una de mis hijas, yo sé que como cristianos tenemos que portarnos siempre bien, estemos en donde estemos y andemos donde andemos. ¿Por qué? Porque la gente y el mundo nos está viendo. Y en ocasiones, hermanos, nadie puede decir, bueno, pues aquí nadie me ve, yo aquí puedo hacer lo que quiera. No. Especialmente porque donde quiera está Dios y donde quiera Dios nos mira. Y aparte de que la gente nos está mirando y donde quiera encontramos gente conocida. Hace un tiempo, hermanos, hace unos días, bueno, no hace tanto tiempo, hermanos, que había aquí una reunión, una concentración de jóvenes en el Parque Arroyo de la Plata. Y llegamos, hermanos, y no encontrábamos a nadie. Y decíamos, ¿qué pasó? Esta reunión de jóvenes siempre no se llevaría a cabo, ¿qué? ¿O qué pasaría? Y entonces empecé a caminar y yo no miraba a nadie conocido.
Y entonces, hermanos, empecé a caminar por los pasillos allí del Arroyo de la Plata y no conocía a nadie, a ningún joven. Pero ¿qué creen, hermanos? Que los jóvenes que andaban por allí todos regados sí me conocían. Y me empezaron a decir: pastor, Dios le bendiga, ¿cómo está? Así muy contentos, ¿verdad? Y con una sonrisa. Y yo le decía: Dios les bendiga. Y pues, ¿quién son esos jóvenes? Y caminaba más adelante y me topaba otros y me decían: pastor, Dios le bendiga, yo vengo de Jerez, yo vengo de tal parte, yo vengo del tal pueblo. Y entonces, hermanos, sí me conocían. Entonces, lo que quiero decirles, hermanos, es que como cristianos, si nos portamos mal, si damos mal ejemplo, si hacemos cosas indebidas, siempre hay alguien que nos está mirando y que nos conoce. Y que si nos portamos mal, pues van a decir: mira nomás, pues si este es cristiano, este es hasta pastor, este predica la palabra de Dios, y míralo, acá anda haciendo cosas que no están bien. Un día, hermanos, iba por las escalinatas de la Plaza Bicentenario ya para salir para el centro. Había dejado mi carro allí en el estacionamiento, hermanos, e iba por las escaleras a la carrera, ¿sí? Y me topé con una mujer, con una hermana que hace mucho que no miraba. Y entonces me pasé y nos pasamos los dos. Ella iba de bajada y yo iba de subida, y nos pasamos de repente. Y ya cuando iba así en la parte de abajo, me gritó: pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga, tanto gusto de verle. Mira, y pues me regresé y le saludé, pero ya nos habíamos pasado porque de pronto no nos conocimos, no nos identificamos. Entonces, quiere decir, hermanos, que donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, tenemos que reflejar la luz de Dios, la luz de Jesucristo. Y entonces, hermanos, ¿por qué? Porque donde quiera nos están mirando y somos cartas leídas por los hombres, dice la Escritura. Y como somos cartas leídas por los hombres, entonces toda la gente nos está viendo y espera de nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, que seamos diferentes, que nos portemos bien, que demos buen ejemplo y buen testimonio. ¿Qué dice la Escritura? Que Jesús se presentó su iglesia a sí mismo, presentándosela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Primera característica. Una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. ¿Cómo debe ser una iglesia gloriosa? ¿Cómo es una iglesia gloriosa? Una iglesia gloriosa es una iglesia digna de honor, de gran esplendor, de luz brillante. Porque si Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte alto no se puede esconder. ¿Por qué, hermanos? Porque desde lejos se divisa la ciudad. Palmillas está aquí a 30 kilómetros aproximadamente. Y yo recuerdo, hermanos, cuando yo era un niño, en Palmillas no había luz eléctrica. Y entonces estaba oscura y oscura la noche, se miraba el firmamento de las estrellas. Y volteámonos acá para el lado de Guadalupe y para el lado de Zacatecas, y se reflejaba un vislumbre en el cielo. Y yo le decía a mi mamá: oye, ¿por qué allí el cielo se ve como aluzado? Un vislumbre que ilumina el cielo. Y decía: es que ahí derecho está Zacatecas y Guadalupe. Y como están en alto, una ciudad que está entre los cerros, entonces se refleja desde lejos las luces de la ciudad. Pues yo decía: con razón. Cuando íbamos a la Reforma San Luis Potosí a predicar, hermanos, porque gran tiempo estuvimos yendo hasta allá, y a veces veníamos en la noche, hermanos, y casi desde allá, desde Salinas, hermanos, de este ladito, hermanos, se divisa en el monte acá, en lo alto, Zacatecas, las luces de la ciudad. Entonces el Señor Jesús, hermanos, no se equivocó cuando dijo: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni nadie pone la luz debajo del almud, debajo de una cama, sino sobre el candelero. ¿Para qué? Para que todos los que estén en casa pues sean alumbrados. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Así alumbre vuestra luz
delante de los hombres. ¿Sí? O sea, ¿a quién está hablando? A la iglesia. ¿Por qué? Porque somos una iglesia, hermanos, gloriosa, una iglesia digna de honor y de gran esplendor, una iglesia que debe reflejarse, que debe brillar, por ser una iglesia pura, limpia. Y luego está diciendo, hermanos, segunda característica, ya leímos, hermanos, lo que dice en Mateo 5, 14 al 16, una ciudad sobre un monte alto no se puede esconder. Ni nadie pone una luz, enciende una luz sobre y lo pone debajo del almud, sino sobre el candelero. Y yo soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesús, y vosotros sois la luz del mundo. Segunda característica, que no tuviese mancha ni arruga. Es decir, una iglesia de buena reputación, que lo limpio y que lo puro no se mezcle, no se manche con la contaminación que hay en el mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque en este mundo estamos llenos de contaminación, de perversión, de maldad. Y entonces, hermanos, la iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Sin mancha y sin arruga. Hermanos, ¿cómo se ve una ropa sucia y arrugada? Mal, ¿verdad? Mal. ¿Por qué, hermanos? Porque es reflejo de descuido. Es reflejo de dejadez, no sé, de no estar bien. Y la ropa planchadita y bien limpiecita, pues se ve diferente, buena presentación. Pues así debe ser también la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, de buena reputación, que lo limpio no se manche con la contaminación que hay en el mundo, ni haya pliegues, ni deformidades, ni ninguna otra cosa que pueda afectar la buena armonía de la iglesia cristiana. ¿Sí? Así tiene que ser. Así tiene que ser. Cuando usted tiene un documento muy importante, quizá la escritura de su casa, de un título de una tierra, no sé, procura, hermanos, ir y comprar a la papelería un folder de esos que se puedan cerrar y que se puedan guardar. ¿Para qué? Para que esos papeles se conserven en buenas condiciones. Para el día que usted los necesita, sacar esos papeles y decir, pues mire, aquí está este papel, este documento que prueba el título de mi casa, de mi tierra, qué sé yo, de mi coche. ¿Sí? Aquí está. ¿Qué pasaría, hermanos, si esos papeles los arrugamos así, los doblamos todos? Un día, hermanos, lo voy a poner por ejemplo esto que pasó, ¿verdad? Que yo lo miré. Estábamos en una reunión ejidal allí en Palmillas, y un señor llegó presentando ante la Procuraduría Agraria un problema que traía él de su tierra, de su parcela. Y le dijo la persona que estaba ya atendiendo, que venía de parte de la Procuraduría Agraria, a ver, señor, pues muéstreme su título. Y entonces aquella persona sacó su título, hermanos, pero lo sacó así, mire, todo doblado. Hasta él mismo lo estaba batallando para desenvolverlo. Y entonces, hermanos, lo regañó la persona que estaba allí al frente. Dijo, oiga, señor, tenga más cuidado con sus papeles, mire nomás. No, pues es que los niños los agarran y los mal. No eche la culpa a los niños, usted es el responsable. ¿Para qué le echan la culpa? Mire nomás cómo trae sus papeles, que parece que los había mascado un becerro, le dijo aquella persona. ¿Sí? Y entonces, hermanos,
Pero como cristianos, hermanos, cuando nos portamos mal y que no nos consagramos a Dios y que no nos entregamos de corazón al Señor, pues así somos como un documento todo mascado, todo arrugado, todo lleno de arrugas. ¿Y qué dice el Señor? Que la iglesia de Jesucristo debe ser sin arrugas y sin mancha. Como les decía el ejemplo de una ropa, hermanos, una ropa toda sucia, toda llena de manchas, pues se imagina, la iglesia sin mancha, ni nada parecido. Que sea libre de todas esas cosas que dañan, que perjudican, que presentan el buen nombre de Dios. Bendito Dios. Entonces ahí está. La iglesia de Cristo, tercera característica, debe ser una iglesia que predica la verdad del Evangelio. Que predica la verdad del Evangelio. Porque cada uno de nosotros hemos sido llamados para predicar el Evangelio. No solamente el que está aquí al frente de un púlpito, el pastor, el predicador, el evangelista, es el que está obligado a predicar el Evangelio. Cada uno de nosotros tenemos ese compromiso y esa obligación de predicar el Evangelio. Cada quien, ¿sí? Con nuestro vecino, con nuestra persona con la que tenemos algún trato, platicamos, compañeros de trabajo, qué sé yo, ¿sí? Compañeros de la escuela. Todos tenemos, hermanos, que predicar el Evangelio. Pero predicar el Evangelio, hermanos, el Evangelio de verdad. En estos tiempos estamos viviendo en tiempos peligrosos. ¿Por qué, hermanos? Porque en estos tiempos se está dando que hay iglesias donde ya no se predica la verdad del Evangelio. ¿Sabía usted? Ya no se predica la verdad del Evangelio. Se predica un evangelio, como dice la Escritura. Ahorita vamos a ver las citas bíblicas donde habla otro evangelio o un evangelio diferente. ¿Y sabe qué? En ocasiones se le predica a la gente lo que a la gente le gusta que se le predique, lo que se le acomoda a la gente. Lo que se le acomoda a la gente. No lo que dice el Señor, porque en ocasiones lo que dice Dios en su palabra, tenemos que ajustarnos, tenemos que dejar muchas cosas, tenemos que obedecer a Dios. Y en ocasiones al hombre, a las personas de esta tierra es lo que no les gusta y le quiere que le prediquen un evangelio al gusto de las personas. Y entonces, hermanos, esto no debe ser así. Se predica un evangelio diferente o otro evangelio. Vamos a ver lo que dice la Escritura, hermanos, en 2 de Corintios. 2 de Corintios 11:34. Y dice la Escritura así, hermanos, 3 y 4, no 34. 11, 3 y 4. Dice la Escritura, pero temo. Fíjese, desde aquel entonces Pablo ya estaba diciendo y advirtiendo acerca de estas cosas. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Usted sabe cómo, usted conoce cómo fue engañada Eva, haciéndole creer que no iban a desobedecer a Dios, que no estaban contra Dios, que lo que estaban haciendo pues estaba bien. Eso es acomodar la cosa a lo que la gente quiere, porque pues a Eva le gustó aquello, la tentación de la serpiente. ¿Sí? Come, no te creas de Dios, no te va a pasar nada, es más, hasta vas a ser como Dios. Y Dios es lo que no quiere, que seas como Él. Come, no hay problema. Y entonces Eva comió. Dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, tremendo, hermano, y se está dando en estos tiempos, se predica a otro Jesús, no el que está aquí en la Biblia, a otro Jesús. El diablo, la serpiente antigua, hermanos, pues no ha dejado de engañar. Y entonces, hermanos, se viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado. O si recibís a otro espíritu, tremendo, a otro espíritu. Porque ahorita, hermanos, se está dando en estos tiempos, hermanos, y en muchos movimientos cristianos, evangélicos cristianos, hermanos, se está dando muchas manifestaciones que se las atribuyan al Espíritu Santo, pero que no son del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que ser prudentes, sensatos y pedir mucho discernimiento a través del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos da esa capacidad de poder diferenciar, darnos cuenta de lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es del Espíritu Santo y lo que no es del Espíritu Santo. Mucho cuidado. Entonces dice, si recibís a otro espíritu del que habéis recibido, y luego otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bien lo toleráis. Y vamos a ver lo que dice, hermanos, en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 12. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aguas, mucho cuidado. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué cosa? Sea anatema, o sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica otro diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿De quién estamos buscando el favor? ¿De los hombres o de Dios? Pero muchas veces, ¿verdad? Pues mejor nos acomodamos al favor de los hombres, porque nos gusta, porque nos dan en nuestro clavo, como luego se dice, ¿verdad? O trato de agradar a los hombres o trato de agradar a Dios. ¿A quién estamos tratando de agradar? ¿A los hombres o a Dios? Y en muchas ocasiones, hermanos, nosotros los cristianos hemos ido o hemos dado lugar a la falsedad. Nosotros mismos, hermanos, porque permitimos que se meten cosas que no Dios ha enseñado, que Dios no enseñó en la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 14 al 15, nos está diciendo que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier por toda clase de viento de doctrina. Tremendo. Hermanos, como cristianos tenemos que ser cuidadosos en todo esto, hermanos, porque tenemos que ser defensores de la sana doctrina y no dar cabida a que se infiltre cosas que Dios jamás enseñó en su palabra. Tenemos que ser cuidadosos. Esa es la iglesia de Jesucristo, hermanos. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Que predica el evangelio verdadero de Jesucristo. Efesios 4:14 dice la escritura: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino más bien, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí lo está diciendo la Escritura, ¿sí? Bendito Dios, una iglesia que predica la verdad del Evangelio. Bendito Dios, porque en ocasiones, hermanos, dice la Escritura que apostatamos de la fe cristiana, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tremendo. Tenemos que estar a la expectativa de todo esto, hermano. Como cristianos, tenemos que estar a la expectativa. ¿Qué dice, hermanos? 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. 1 Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Los últimos tiempos. Y quizás ya estamos en esos tiempos últimos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y sabe, hermano, ¿quiénes somos los únicos que podemos apostatar de la fe? Los cristianos, los creyentes. Porque no hay incrédulo, no hay inconverso que apóstata, que sea un apóstata, ¿sí? Para poder apostatar de la fe, necesita ser cristiano, necesita ser creyente, redimido, pero que se deja envolver por doctrinas de hombres y por doctrinas de demonios, porque también están actuando allí. Doctrinas de demonios. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque la antigua serpiente no ha desistido. Él sigue, el diablo, Satanás, desde que engañó a Eva, ella no ha quitado el dedo del renglón. Sigue todavía en ese afán de traer engaño. Mucho cuidado, porque nosotros, hermanos, somos la iglesia de Jesucristo y tenemos que ser defensores de la sana doctrina. En estos últimos tiempos, por ejemplo, han surgido muchos que se autonombran apóstoles de Jesucristo, y otros profetas del Dios Altísimo en el movimiento cristiano, evangélico, en todo el mundo. Pero, hermanos, ahorita la Escritura, con fundamento en la palabra de Dios, nos dice que apóstoles ya no hay. ¿Por qué, hermanos? Porque los apóstoles fueron 12 y ellos ya cumplieron con ese ministerio que Dios les encargó a los 12 apóstoles. Ya cumplieron ellos. Aparte de que los apóstoles que Cristo nombró, Cristo los nombró directamente. Él los llamó, ¿sí?, para que fueran sus 12 apóstoles. ¿Y para qué, hermanos? Para que fueran testigos presenciales de lo que Él dijo, de lo que Él predicó, de los milagros, de todo lo que Cristo hizo en este mundo, y dan testimonio de eso. Así que ahorita, hermanos, los que se llaman o se han autonombrado apóstoles, pues ya son falsos apóstoles. Un título que no les corresponde. Pablo fue el último apóstol, el apóstol de Jesucristo, que sustituyó a Judas Iscariote, que cayó. Pero ¿quién llamó a Pablo cuando iba de camino a Damasco, hermanos? El Señor Jesucristo. Lo tumbó con aquella luz fulminante, hermanos, y lo dejó ciego. Si usted recuerda, hermanos, cuando iba de camino a Damasco, iba Saulo de Tarso a perseguir a los cristianos. Era un enemigo de Jesucristo, era un enemigo del Evangelio, y mataba y encarcelaba y apedreaba a todos los que creían en Jesucristo. Pero, hermanos, le apareció el Señor Jesús en el camino y lo tumbó hasta el suelo. Y quedó ciego totalmente. Y en su ceguera, hermanos, oyó
la voz de Jesucristo que le hablaba y que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Saulo de Tarso estaba luchando contra Jesucristo. Y entonces Saulo le preguntó, allí donde estaba tirado en el suelo, seguramente, hermanos, ciego ya, por aquella luz fulminante que se le había aparecido, más fuerte que el sol: hermanos, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué le dijo la voz que escuchó? Yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Yo soy Jesucristo. Instrumento me eres. Te he llamado para que seas el apóstol de los gentiles. Usted sabe, hermanos, que los apóstoles habían ellos nombrado a un mentado Matías, parece. Pero Matías, hermanos, yo creo que los apóstoles se equivocaron, porque Matías no jugó ni un papel importante como apóstol. Cristo tenía a Saulo de Tarso para que fuera el apóstol número 12, que sustituyó a Judas Iscariote, que cayó. ¿Sí? ¿Y quién fue Pablo? Que después se le cambió el nombre de Pablo, claro, de Saulo a Pablo. Hermanos, el más grande evangelista de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque llevó el evangelio después de su conversión hasta los confines de la tierra. Ahí está, Saulo de Tarso, que después fue perseguido, apedreado, y por causa de Jesucristo, hermanos, le pasó lo mismo, lo que él andaba haciendo, hermanos, le pasó, se le volteó, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿qué dice la Biblia acerca de los apóstoles? Hermanos, hay muchos ministerios que todavía están vigentes. ¿Sabía usted? El ministerio de evangelista sigue vigente. El ministerio de pastor sigue. El ministerio de maestro sigue vigente. Pero el de apóstol ya se suspendió. ¿Por qué? Porque ya se cumplió. Fueron 12 apóstoles. Y vamos a ver, hermanos, ¿qué dice la Biblia acerca de qué pasó? ¿Qué lugar tienen esos apóstoles? Los 12 apóstoles del Cordero de Jesucristo. Vamos a ver lo que dice, hermanos, en Apocalipsis 2:2 y luego Apocalipsis 21:14. Bendito Dios. Alabado sea el Señor, porque tenemos que escudriñar la Escritura, hermanos. Tenemos que decir lo que dice la santa palabra de Dios. Apocalipsis 2:2. Y nos dice la palabra de Dios, hermanos: la iglesia, el mensaje que el Señor Jesús dirigió a la iglesia en Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, ¿qué cosa? Mentirosos. Fíjense, desde aquel entonces ya había a quienes se autonombraban apóstoles de Jesucristo. Desde allá, ¿sí? Y hasta nuestros días, porque ahorita en nuestros días también sucede lo mismo. Muchos que se dicen: yo soy apóstol de Jesucristo, no soy cualquier cosa, yo soy apóstol de Jesucristo. No, hermano. El líder de los de la luz del mundo, hermanos, es un apóstol de Jesucristo según él, y todos lo tienen, olvídese, hermanos, como a Dios. ¿Sí? ¿Y qué es? ¿Acaso está reflejando verdaderamente que es parte de la iglesia de Jesucristo? No, absolutamente no. Pero soy el apóstol de Jesucristo. Así. Alto rango, alto. No, hermano, no. Ya no hay. Ellos cumplieron. Bendito Dios. ¿Y dónde están? Vamos a ver lo que dice la Escritura en Apocalipsis 21:14.
Y dice la Escritura, hermanos, Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad, está hablando, hermanos, de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. ¿Cuántos cimientos tenía la ciudad? 12 cimientos. 12 cimientos, dice. Y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. En los cimientos de la gran ciudad. Usted sabe que el Señor Jesucristo dijo, hermanos, cuando se despidió él de esta tierra, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esa ciudad celestial, hermanos, tiene 12 cimientos. Y en cada cimiento está escrito el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. Y todos los demás apóstoles que ahorita se han autonombrado, pues ya, pobrecitos, están fuera, ¿verdad? Porque Cristo solamente reconoce a 12. Y la Biblia solamente reconoce a 12. Y la iglesia cristiana, hermanos, solamente reconoce a 12. A 12 apóstoles del Cordero. Muy bien. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Mateo 24 nos dice la Escritura, hermanos. Y nos dice así la Escritura, Mateo 24, y nos dice la palabra del Señor así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aguas, porque usted es uno de los escogidos de Dios. Y dice que de ser posible me van a engañar aún hasta los escogidos, ya los que están dentro, los que son parte de la iglesia cristiana, los falsos profetas. ¿Me entiende? Yo se los digo por experiencia, hermano, porque pues nosotros allí en la iglesia en Palmillas, pues tuvimos una experiencia así, de alguien que llegó diciendo: yo soy profeta de Dios y traigo este mensaje para la iglesia. Puras cosas absurdas y sin sentido, que no tienen absolutamente nada que ver con la sana palabra de Dios. ¿Y qué dice, pastor? De lo que Dios le está diciendo. Dios anoche me reveló por acá y por acá, le traigo que Dios me dijo que este, pero puro cuento. Pero muchas iglesias cristianas y aún cristianos, pues es que Dios le dio este mensaje y tengo que hacer caso y tengo que obedecer a lo que ella, o a lo que este profeta me está diciendo. No, hermano. Tenemos el mensaje profético más seguro. Aquí está. El cual, como una antorcha encendida, va brillando hasta que el día resplandece en todo su esplendor. ¿Sí? Tenemos la palabra de Dios, hermanos. Tan solamente hay que obedecer. Tan solamente hay que sujetarnos a lo que Dios nos dice palabra. ¿Para qué queremos más mensajes proféticos ahorita en estos tiempos? Porque luego nos envuelven, ¿sí? Y ese engaño es parte del engaño que viene en estos tiempos. Si fuera posible, engañarán aún hasta los escogidos. Así que tenemos que estar bien apercibidos de Dios y pidiendo siempre la guianza de su Santo Espíritu que nos guíe a toda la verdad. Usted como cristiano tiene que estar orando diario. Señor, dirígeme a través o por medio de tu Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo para eso Cristo lo envió. ¿Sí? ¿Qué dijo el Señor Jesús? El Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. Ahí está. De tal manera, hermanos, que cuando llegue el engaño, usted inmediatamente se va a dar cuenta: no, esto no es de Dios. Esto no lo voy a aceptar yo porque no proviene de Dios, pero porque el Espíritu Santo le pone en usted estas cosas. Muy bien. Cuarto, una iglesia que sirve a Dios y al prójimo. ¿Por qué, hermanos? Porque en esto se debe de distinguir la iglesia cristiana, en servicio. Si nuestro Señor Jesucristo vino a servirnos y a dar su vida por nosotros,
pues cuánto más nosotros tenemos que ser servidores de los demás. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Lo puso como ejemplo. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Cuál es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? A ver, hermanos, ¿cuál es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Pues aquí en esta tierra, bueno, estoy diciendo aquí en esta tierra, el Señor Jesús estaba diciendo aquí en esta tierra, es más importante el que se sienta a que le sirvan. ¿Sí me entiende? Como por ejemplo, si va usted de visita, ¿verdad? El señor gobernador, señor presidente de la República, ¿verdad? Y nosotros nos sentamos y dejamos que ella nos sirva, pues, ¿qué pasó? Va a decir, ¿verdad? Pues, ¿quién es más importante aquí? Pero, hermanos, le dijo el Señor Jesús, sin embargo, yo estoy entre vosotros como el que sirve, no como el que se sienta a que le sirvan. O sea, ahí está el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y entonces, hermanos, entonces nosotros también pues tenemos que ser así, también, no esperar a que nos sirvan, sino a servir a los demás. O sea, así debe de ser según lo que en nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó. Mateo 4:10 dice la Escritura, Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor Jesús, hermanos, usó un versículo de la Biblia para rechazar una oferta, una tentación del diablo que le estaba presentando. Y este versículo lo encontramos en Deuteronomio 10, del 20 al 21, lo que el Señor Jesús mencionó. Está escrito en Deuteronomio 10, 20 y 21 que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, hermanos, está escrito en la Biblia que a Él tenemos que servir, a Dios. Aún al diablo, Cristo le dijo, está escrito que tú en lugar de buscar tu propia gloria debes de humillarte y debes de servir al único Dios, digno y merecedor de toda la gloria y de todo el honor. Ahí está, así está escrito, que tenemos que servir a nuestro Dios. Y luego Gálatas 5:13. Y dice la palabra de Dios así, hermanos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué dice la Escritura? Sino servíos por amor los unos a los otros. Tenemos que echarnos la mano. Cuando alguien nos necesita, hay que ir y visitar al que está en cama, postrado con alguna enfermedad, y darle unas palabras de aliento y hacer una oración por él. Pero cada uno de nosotros tenemos que hacer esto, de servir a los demás, de apoyarlos, de ayudarlos, de tenderle la mano. Eso es servir a nuestro prójimo y a la iglesia, y especialmente a los de la familia de Dios, dice la Escritura. O sea, si a la gente de allá afuera en conversa los vamos a servir, pero especialmente a los de la familia de la fe, tenemos que servirles, porque esto es justo delante de Dios. Fuimos llamados por Cristo para que le sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen antiguo de la ley. ¿Qué dice el régimen nuevo del Espíritu? Que nos amemos, que por amor
sirvamos los unos a los otros, que tengamos amor. Vamos a ver lo que dice en Romanos 7:6. Y dice Romanos 7:6, la escritura dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Y cuál es el régimen nuevo del Espíritu? El amor, que haya amor, que nos amemos los unos a los otros, porque el Señor Jesús dijo claramente que toda la ley se cumple solamente en estos dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dijo el Señor Jesús, depende toda la ley y los profetas. Todo lo que dijeron los profetas y la ley en la antigüedad, de estos dos mandamientos depende todo. Y esto es lo que Dios quiere, que la iglesia cristiana pues muestremos amor. Amor a nuestro semejante, a nuestro prójimo, pero especialmente amor para la familia de Dios. Y como quinto característica, tenemos una iglesia que intercede en oración por los demás. La oración, hermanos, no la podemos descuidar. ¿Sabía usted, hermanos, que en la mayor parte de las iglesias cristianas la oración la echamos al olvido y no oramos? Mire, aquí me llamó mucho la atención, hermanos. Y hermanos, pues allí está un buzón para echar sus necesidades, sus peticiones, ¿verdad? Para que todos estemos orando, para que haya una cadena de oración, para que haya oración. La oración, hermanos, debe de ser. La Biblia nos habla, hermanos, y nos da un ejemplo. Voy a poner como ejemplo a Ana, aquella anciana que estaba en el templo día y noche y que presentaba a Dios oraciones todos los días y ayunos. Lucas 2:37 nos habla, hermanos, de Ana, aquella que esperaba el advenimiento del Mesías, y que cuando ella se dio cuenta, cuando llevaron a Jesús a presentarlo al templo, hermanos, ella se dio cuenta, el Espíritu de Dios le mostró que ese niño era el cumplimiento del Mesías. De tal manera que tanto ella como otro anciano también que allí recurría al templo se dieron cuenta, Simeón, y dijeron: ahora sí, Señor, ya nos podemos ir en paz, que venga la muerte, porque hemos visto esta promesa cumplida. El Salvador del mundo, el Señor, el Salvador Jesucristo, cuando vieron al niño allí. Pero Simeón y Ana oraban, hermanos. Iban al templo a orar para que Dios cumpliera sus propósitos, para que Dios obrara, para que Dios les ayudara a salir adelante y les diera la victoria. Así nosotros tenemos que interceder en oración por las necesidades de todos, hermanos. Cuando nos damos cuenta de que alguien está pasando por un problema, por una dificultad, todos pasamos, hermanos, por momentos en ocasiones difíciles. Y entonces ahí está la oración. Señor, pues pido, Señor, por la hermana fulana, por el hermano que está atravesando por este momento, problemas, luchas, persecuciones, qué sé yo, enfermedad. Y entonces ahí estamos orando. Es importante, hermanos, interceder en oración. La iglesia cristiana en esto se debe distinguir. Así que, hermanos, los cultos de oración no deben dejarse solos. Hay que venir a la oración y pedir, interceder en oración, hermanos, porque Dios puede obrar a nuestro favor si nosotros le pedimos. Si no le pedimos, pues Dios no puede obrar, porque Él quiere que le pidamos en oración. Él ya conoce y sabe de nuestras necesidades, pero Él quiere, hermanos, que aunque nosotros ya conozcamos nuestras necesidades, nosotros le pidamos, le presentemos lo que nos pasa, lo que nos ocurre. Y entonces
pues hay que estar orando por toda la iglesia, por toda la congregación, por cada uno de ustedes. Hay que estar orando. ¿Sí? ¿Me entendieron, hermanos? Bueno, qué bueno. Dios les bendiga, hermanos, y este es el mensaje que yo traía para ustedes acerca de cómo debe ser la iglesia de Jesucristo, las 5 características que la Biblia nos presenta para que los pongamos por obra y en práctica. Póngase de pie, vamos a orar. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, estamos aquí delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte y para darte gracias por todos tus favores y por todas tus misericordias. Señor bendito, y lo que hemos escuchado acerca de cómo debe ser la iglesia de Jesucristo, que lo pongamos por obra, porque nosotros somos esa iglesia de Jesucristo. Todos los redimidos, todos los lavados por la sangre de Jesús, todos los que hemos creído en ti, todos los que hemos abrazado tu palabra, el evangelio, ayúdanos, Señor bendito, para que podamos representar la iglesia de Jesucristo aquí en esta ciudad y en todo el mundo, en el nombre glorioso y santo del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.